Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde México, buenas tardes en Ecuador, buenas noches en España, donde ya es el siguiente día, ya es martes en España. Y precisamente el ponente del día de hoy de nuestro workshop de inteligencia artificial y futuro de la educación es nuestro colega Raidel Abello Martínez. Él es docente, investigador de la Universidad de La Coruña, con amplia experiencia en temas, sobre todo relacionados con ese vínculo de tecnología y pedagogía que a veces es difícil de poder llevar porque de repente hay quienes somos más expertos en tecnología y hay quienes son más expertos en pedagogía y a veces causa trabajo hacer como ese match, ¿no? Entre lo tecnológico, lo pedagógico, las experiencias formativas en donde se vinculan estas dos disciplinas. Pues el día de hoy vamos a iniciar con nuestra tercera sesión del workshop y pues antes que nada, antes de iniciar, quiero agradecer a Raidel que a estas horas de la noche, ya de la madrugada en España, nos esté acompañando. Él siempre pues está dispuesto a colaborar con experiencias como estas. Raidel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Jorge y agradecer a la UE que siempre también cuenta conmigo para este tipo de actividades, con lo cual me siento muy agradecido, muy complacido también en apoyar en la formación de los docentes, en mi rol sobre todo y ya mi relación con la maestría de entornos digitales, más de 3 años ya compartiendo con estudiantes de diferentes lugares del Ecuador y bueno, incluso hasta otros estudiantes también que a veces se han unido a la maestría de otros países. Y bueno, muy contento de la experiencia que voy adquiriendo, ¿no? Y que tengo en esta área, poder compartirlo con ustedes. Bueno, en particular a ti, Jorge, por tu confianza que siempre me has dado y las oportunidades que hemos tenido de colaborar en diferentes proyectos, los resultados que hemos seguido alcanzando y cómo podemos compartirlo con la comunidad. Muchas gracias. Al contrario, gracias. Pues vamos haciendo ahí sinergia entre la UV, entre la Universidad de La Coruña y con otros colegas de España, de Finlandia también, con Jari Lavonen, que nos ha apoyado también en algunas conferencias, con CUDI, obviamente, que igual pues está impulsando estas experiencias formativas que superan lo local y pues van más orientadas a conocer lo internacional, ¿no? El tener varias perspectivas del conocimiento, pues siempre lo va engrandeciendo. Entonces, pues si me permiten, voy a iniciar proyectando un video relacionado con el uso de la inteligencia artificial desde nuestros entornos profesionales. No diré más, voy a compartir este video y si no se escucha algo, ustedes con toda confianza me dicen. Hola y bienvenidos. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en la inteligencia artificial generativa y a descubrir cómo puede convertirse en un socio profesional, bueno, de un valor incalculable. ¿Empezamos? A ver, imaginemos por un momento el valor que tendría una sesión de ideas, un brainstorming con algunas de las mentes más brillantes de la historia. Pues bien, la IA generativa, en cierto modo, simula esa experiencia. Nos da acceso a una gama de ideas y perspectivas que es sencillamente increíble y que puede enriquecer muchísimo nuestro trabajo. Hoy vamos a seguir un camino de 5 pasos. Primero, hablaremos de la revolución de la IA. Después, de la clave para usarla, el prompt. Veremos cómo puede ser nuestro nuevo aliado profesional, desglosaremos la anatomía de un prompt perfecto y terminaremos con la idea de la colaboración entre humano y máquina.
Y empezamos por el principio, claro, la revolución de la IA. Y ojo, porque no hablamos solo de una nueva tecnología, sino del comienzo de una era completamente nueva para el trabajo profesional que ya está, de hecho, cambiando industrias enteras. Y es que estos grandes modelos de lenguaje son mucho más que una herramienta. Son un nuevo socio, un socio creativo y analítico. Piensen en su capacidad para procesar, para analizar y para sintetizar cantidades masivas de información. Esto nos ofrece una perspectiva totalmente nueva para enfrentarnos a los retos del día a día. Vale, pasamos a la segunda parte. Aquí está el meollo de la cuestión, el elemento crucial para interactuar con la IA, el prompt. Es básicamente donde aprendemos a hablar su idioma. Entonces, ¿qué es un prompt exactamente? Pues en esencia, es la instrucción que le damos a la IA. Es la frase, la pregunta, lo que sea que usamos para que el modelo nos dé una respuesta concreta. Es, digamos, el punto de partida de cualquier conversación inteligente con la máquina. Y aquí viene lo más importante, de verdad. La calidad de la respuesta que nos da la IA depende directamente de la calidad de la pregunta que le hacemos. O sea que la inteligencia artificial es tan buena como la información que le damos nosotros, ni más ni menos. Miren, este ejemplo lo deja clarísimo. Una petición súper vaga como «háblame del cambio climático» nos va a dar una respuesta genérica, que igual no nos sirve de mucho. Pero, si somos específicos y pedimos «explica el impacto del cambio climático en la agricultura para un público no experto», la cosa cambia. El resultado es enfocado, es útil, es valioso. La precisión lo es todo. Muy bien, vamos con la tercera sección. ¿Y todo esto en qué se traduce? ¿Qué beneficios reales podemos sacar? Hablemos de la IA como nuestro nuevo aliado profesional. Es que la versatilidad de este aliado es asombrosa. Puede ayudar a generar ideas innovadoras, a resumir informes larguísimos en cuestión de minutos, a analizar un problema desde un montón de ángulos distintos, a formular objetivos claros para un proyecto, a encontrar datos y estadísticas relevantes e incluso a redactar borradores de textos, emails o títulos creativos. Es una locura. Venga, ahora vamos a la parte más práctica. En la sección 4 vamos a desmenuzar la anatomía de un prompt. Esta es la fórmula para conseguir resultados que de verdad marquen la diferencia. Y aquí lo tenemos, los 5 ingredientes de un prompt perfecto. Hay que pensar en esto como si fuera una receta de cocina. Si se siguen los pasos, el resultado va a ser excelente. Vamos a desglosarlo. A ver, primero, el rol. Le decimos a la IA quién debe ser. Por ejemplo, actúa como un experto en marketing. Segundo, el objetivo, ¿qué queremos que cree? ¿Puedes redactar una campaña de email? Tercero, el contexto. Le damos información de la situación. Es para un lanzamiento de un nuevo producto. Cuarto, las restricciones. Aquí definimos los límites. Usa un tono formal o no más de 200 palabras. Y quinto, el formato. ¿Cómo queremos la respuesta? ¿Puedes dármelo en una lista? Dominar estos 5 pasos, de verdad, cambia las reglas del juego. Y llegamos a la última sección. Y aquí está la verdadera magia, que no está solo en la máquina, sino en la colaboración, en la asociación entre el ser humano y la máquina. Es fundamental entender esto. La IA no viene a reemplazar a nadie. Es una herramienta potentísima diseñada para complementar, para enriquecer nuestro trabajo. Lo que hace es potenciar nuestras habilidades, no sustituirlas. Y esta frase lo resume a la perfección. El conocimiento, la experiencia y sobre todo el juicio crítico de un profesional, eso a día de hoy sigue siendo insustituible. La IA puede darnos el qué, pero el por qué y el cómo lo seguimos poniendo nosotros. Así que ahora que tenemos la llave para desbloquear todo este potencial, la pregunta ya no es ¿qué puede hacer la IA por nosotros? La pregunta es ¿cómo vamos a usar este nuevo aliado profesional para llegar a donde queremos llegar? Muy bien, pues este es el antecedente. Ay, perdón. Perdón, continúo con otro video que tenía ahí en la lista de reproducción. Pues este es el video que antecede a lo que va a presentar Raidel en algunos minutos, pero antes de que Raidel inicie con su workshop, hay que retomar dos cosas muy importantes que se mencionaron en el video. La primera tiene que ver con algo que ya tiene bastantes años, que es un postulado que surgió con el inicio de la era de la computación, de la informática, y este principio dice o se llama GILLO,
en inglés. Significa garbage in, garbage out. Y esto aplica o aplicaba tanto en los principios de la informática, de la computación, como ahora en los tiempos de la inteligencia artificial. ¿Y qué significa GIGO en español? Pues que la calidad que nosotros ofrezcamos a las tecnologías como entrada, pues va a estar totalmente relacionada con la calidad de salida, es decir, contra lo que produzca la tecnología. Entonces, hay un problema que hemos estado analizando en nuestros grupos de investigación y tiene que ver con que estamos haciendo un uso fragmentado de la inteligencia artificial, es decir, se está usando tanto como por docentes como por estudiantes de forma desorganizada, de forma no intencional. Entonces, esto ha provocado que lo que agreguemos como eh, suministro de conocimiento a la inteligencia artificial, pues no sea precisamente algo de buena calidad. Entonces, ejemplo, si yo a la inteligencia artificial le escribo un prompt y lo dejo en términos muy vagos, muy generales, pues me va a dar resultados irrelevantes. La inteligencia artificial, recordemos, está alimentada por fuentes de conocimiento. Entonces, si yo le escribo a la inteligencia artificial, dime algo de color azul o quiero que me muestres algún objeto de color azul, pues me puede mostrar miles, miles de objetos y no necesariamente es el que yo necesite para mi trabajo, ¿no? Y también, pues, es peligroso, pues no peligroso en términos de seguridad personal, pero sí es peligroso utilizar prompts mal definidos. Es decir, si yo a la inteligencia artificial le proporciono un prompt en el que no se define el contexto, en el que no se define el formato de salida del producto que yo requiero, pues igual me puede dar cualquier cosa. Y lo peor es que, pues en algún momento, si yo no estoy bien preparado en esto del diseño de los prompts, pues lo puedo aceptar como algo verdadero, como algo que me puede ser útil para mi trabajo, para mi formación académica, para mi tarea, etcétera. Entonces, pues se requiere pues una solución a este problema del uso fragmentado de la IA y en principio tiene que ver con el construir prompts de alta calidad, en donde definamos el rol, el objetivo de qué es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial, en donde proporcionemos contexto y limitaciones de la salida, en donde especifiquemos cómo queremos esa información, la queremos como imagen, como texto, como tabla, la queremos de forma muy sintética, de forma extendida, separada por temas, por subtemas, la queremos, en fin, todas las salidas que ustedes imaginen pueden tener cabida en la estructura del prompt. Entonces, ¿qué es esto del prompt o qué tiene que ver con los resultados que nos puede generar la inteligencia artificial? Como se decía en el video, pues un prompt perfecto tiene varios elementos. El rol, la acción, el contexto, las restricciones y el formato. Entonces, cuando nosotros estemos utilizando alguna herramienta de IA generativa, es una buena práctica definir cuál va a ser la perspectiva desde la que va a estar trabajando. Si yo estoy haciendo, o si yo estoy trabajando en mi tesis, por ejemplo, yo le puedo decir a la inteligencia artificial o a la IA generativa que actúe como un investigador científico con experiencia en tal tema. Obviamente, pues podría ser en el tema, en mi problema de investigación de la tesis. ¿Ok? De esta forma yo estoy acotando toda esta fuente de conocimiento que está
en la inteligencia artificial generativa a una fuente de conocimiento mucho más precisa. Después, pues hay que definir la acción. ¿Qué es lo que tiene que hacer la inteligencia artificial? Analizar un texto, resumir un texto, generar algo a partir de un texto o de una imagen o de un video o de un audio, elaborar una crítica en cierto sentido respecto a una postura paradigmática o alguna postura teórica. Le podemos pedir que traduzca o formular alguna pregunta de investigación a partir de algún texto, de algún problema identificado, etcétera. Tenemos que definir muy claramente esa acción. Después, pues viene la parte del contexto. ¿Para qué situación lo voy a utilizar? El marco de referencia le tengo que mencionar. Lo voy a utilizar para avanzar en el capítulo del marco teórico de mi tesis, para formular el apartado metodológico de mi tesis, o quizá para identificar entre diversas problemáticas existentes un problema de investigación que sea adecuado a lo que yo estoy realizando en este momento, que puede ser una maestría en ciencias de la educación, una maestría en tecnología educativa o cualquier otra maestría. Le tengo que dar el contexto. Después vienen las restricciones. ¿Qué es lo que no debe hacer? No lo escribas en un tono coloquial o escríbelo en un tono formal en el que se visualice o en el que se perciba que tal, ¿no? Debo de decirle, pues muy precisamente, qué es lo que no quiero. Así como en algún momento le he dicho que quiero, también debo decirle lo que no quiero. No lo escribas en viñetas, escríbelo en 7 párrafos. Cada párrafo debe de contener al menos dos citas en estilo APA que las hayas obtenido de la base de datos Web of Science o Scopus. Todas esas particularidades les sirven a la inteligencia artificial para darnos un resultado que sea apropiado para lo que nosotros necesitamos. Voy a apagar el micrófono de... Bueno, se estaba haciendo eco, apagué ahí el micrófono, cerré el micrófono de algunos colegas. Entonces, finalmente, pues tengo que especificar el formato de salida. Lo necesito como un documento en PDF, como un documento en Excel, como un código, como una tabla comparativa, que le dé el formato de ensayo académico, o que me elabore un resumen en formato IMRID, etcétera, etcétera. Entonces, debo de especificarle pues, cuál es el formato de salida. Entonces, rápidamente, pues les doy un ejemplo en el tema de investigación educativa. Aquí lo estoy separando por colores. Dice, actúa como un investigador científico con más de 10 años de experiencia en tecnología educativa. Dejo los puntos suspensivos porque ahí todavía tenemos que ampliar un poco más el prompt. Tenemos que hacer esa personalización que nos sirva a nosotros. Después sugiere 5 temas de investigación innovadores, considerando los desafíos actuales y futuros de la IA en la educación superior, y presenta tus sugerencias en forma de una lista de viñetas. Está muy sintético este prompt. Realmente los prompts efectivos pues tienen son más extensos. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Pues dependiendo de lo que nosotros escribamos, puede ser algo como lo que está en la parte derecha, ¿ok? Algo más específico, más particularizado, algo que realmente nos sirve a nosotros, perdón, nos sirve a nosotros. Entonces, vamos a ver otro ejemplo así rapidito. Salud mental digital, ese es nuestro tema de investigación, supongamos. Aquí le estamos diciendo, actúa como un experto en psicología y tecnología. Insisto, los puntos suspensivos están ahí porque indican que el prompt es más extenso.
Sugiere 5 temas de investigación innovadores que exploren la interacción entre el uso de la tecnología y la salud mental. Proporciona un título tentativo y una breve explicación en forma de lista y viñetas. Ojo, esto solo es un ejemplo muy sintético que puede hacerse y tendría que hacerse más extenso. Ejemplo práctico de políticas públicas. Actúa como científico ambiental y analista de políticas. Ahí ya le estamos haciendo muy concreta la actuación, estamos definiendo muy concreta la actuación de la inteligencia artificial generativa. Propone 3 áreas de investigación que estén relacionadas entre cambio climático y políticas públicas y utiliza un formato de lista numerada. Entonces, ese es otro ejemplo. Y pues también podemos utilizarlo para muchas otras cosas más, por ejemplo, para validar la retroalimentación sobre alguno de estos temas que podamos obtener de algún experto, para identificar brechas en la literatura. Obviamente, pues esto requiere de una fuente de conocimiento que yo le cargue, le suba a la inteligencia artificial generativa para que ella me identifique cuáles son las tendencias en la literatura, las brechas en la literatura, etcétera. Y hay algunas reglas, por ejemplo, si la respuesta es mala, si la respuesta que me da la inteligencia artificial no es lo que yo busco, no es que sea malo, no es que sea mala, sino es lo que yo necesito, lo que yo busco, pues hay que refinar ese prompt, ¿ok? Hay que reconstruirlo, reescribirlo, etcétera. Es un complemento, no un reemplazo. El juicio crítico es insustituible. Un colega me decía, es que ahora con la inteligencia artificial los jóvenes van a poder hacer o generar conocimiento de forma más fácil. Pues no lo creo, porque utilizar la inteligencia artificial requiere de habilidades cognitivas pues de orden superior, ¿no? Requiere saber redactar un párrafo de forma apropiada y pues la literatura, la experiencia nos dice que no todas las personas, incluso personas universitarias, tienen la capacidad de argumentar un párrafo de forma coherente y consistente. Entonces, pues no, es una herramienta muy poderosa que pues también requiere un desarrollo cognitivo pues avanzado. Siempre es importante hacer una verificación de la respuesta que nos da la inteligencia artificial. La inteligencia artificial en algún momento puede alucinar y puede darte respuestas fuera de contexto. Entonces siempre hay que verificar los datos y pues recordar que nosotros somos arquitectos de la construcción del conocimiento con este tipo de herramientas. Mientras más precisos seamos en construir un prompt, pues los resultados pueden ser extraordinarios. Y esto significa desarrollar una habilidad. Probablemente un prompt perfecto no lo obtengas a la primera, pero después de estar interactuando, después de estar generando este rol, acción, contexto, restricciones, formato, pues vamos a poder obtener ese prompt perfecto que nos va a ayudar a agilizar algunas tareas que en algún momento pueden ser repetitivas, nos pueden ayudar a analizar grandes volúmenes de datos, en fin. Pero bueno, hasta aquí voy a esta introducción a lo que nos va a presentar Raidel. Raidel, creo que ya te quité ahí algo de tiempo, pero era necesario para ir enfocando el trabajo de la inteligencia artificial. Adelante, Raidel. Antes de que inicies, voy a estar colocando el link de la asistencia en el chat, lo voy a colocar varias veces, entonces ahí lo van a poder estar encontrando. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Entonces, comenzamos después de esta excelente introducción que nos ha brindado el profesor Jorge. Estamos en condiciones un poco de ir más
hacia la práctica, ¿no? De todas maneras, tengo 3 diapositivas, bueno, algunas diapositivas muy sencillas, pero un poco para orientarnos hacia dónde vamos a ir en este taller. De hecho, si me siguen, lo voy a ir despacio, si me siguen, pueden todos los que estén en este momento frente a una computadora, pueden crear una mini aplicación con inteligencia artificial. En este caso vamos a hacer algo de geografía mezclado con, quizás pudiera hacer algo de ciencias sociales o algo así, sobre un mapa. Algo que se me ha ocurrido, de hecho, ahora porque lo voy a hacer desde cero, una aplicación que no he probado hacerla, para que vean que una idea que se nos puede ocurrir, cómo podemos materializarla de manera muy rápida y actualmente con los beneficios y la potencialidad que tienen los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial con los cuales contamos en la actualidad y lo más importante, yo creo que lo relevante y el impacto que ha tenido la inteligencia artificial ha sido precisamente por la facilidad de acceso, la democratización que se le ha llamado también a la inteligencia artificial, donde podemos acceder a los principales modelos de manera gratuita, con unas cuotas bastante permisibles, que podemos hacer muy buenos trabajos, podemos hacer, desarrollar, como bien decía el profesor Jorge, artículos que nos pueda nos pueda colaborar en la escritura académica, científica, en la elaboración de materiales educativos para nuestros estudiantes, en que nos cree también materiales para estudiar de manera sintética, con un lenguaje que podamos comprender algún concepto que sea difícil para nosotros, pero también nos puede ayudar a ver lo que vamos a hacer hoy, cómo crear una mini aplicación como recurso educativo, que no necesitemos incluso internet, no necesitemos un servidor, no necesitamos una base de datos externa, no tenemos que instalar nada. Vamos a ver cómo vamos a hacer una aplicación autocontenida, todo en una misma página, en un mismo fichero, que con darle doble clic y abrirlo en cualquier navegador local sin tener que tener internet. Bueno, internet tenemos que tenerlo en el momento del desarrollo, ¿no? Pues para poder acceder al modelo de inteligencia artificial, pero una vez que accedamos a él, creemos este recurso, ya no tenemos ni siquiera que tener internet, a no ser que que la aplicación que creemos requiera algunos vínculos. Quizás esta que vamos a crear hoy necesitemos internet, no mucho, pero al menos una pequeña conexión para que él pueda cargar algunas librerías que le permiten conformar la página. Pero si no, casi que no sería necesario. De hecho, podríamos descargar esas dependencias y que nuestra aplicación poderla hacer libre de internet. Pero bueno, yo creo que no necesitamos tampoco ese extremo, porque sabemos que, bueno, en la actualidad es muy difícil que no tengamos en nuestras escuelas y nuestras casas. Bueno, siempre hay sus dificultades, hay unas zonas más vulnerables y puede ser que no tengamos internet, pero bueno, pensemos en un entorno donde al menos tengamos internet para facilitar un poco las cosas, ¿no? Y tenemos como ventajas que podemos tener una personalización total, ya no vamos a depender siempre de una aplicación específica que tenemos que tener instalada, que tenemos que pagar, que tenemos que conectarnos, quizás Canva, todo, ¿no? Estas aplicaciones o un LMS como Moodle o una aplicación como Excel Learning. Bueno, de hecho yo antes de comenzar a hacerlo ahora, les voy a mostrar a ustedes algunas cosas que ya yo he hecho, todo con herramientas gratuitas, que de hecho las pueden probar porque las tengo públicas y me han sustituido incluso algunos ficheros. Acabo de hacer una aplicación para generar gráficos para escala Likert, o sea, para específicamente encuestas tipo Likert, y unos gráficos que a mí me gustan específicamente y que no los tenía, por ejemplo, Yamoo y SPS, no me gustaban cómo me lo daba. Y he creado una aplicación específica para mi consumo, pero que la he compartido con otros colegas, para crear gráficos especializados para escalas Likert. Y entonces estos son los tipos de soluciones que podemos buscar nosotros como docentes para dar solución a un pequeño problema, ¿no? Y entonces para ello vamos a utilizar esta tecnología, que es la más básica y al mismo tiempo avanzada de páginas web. O sea, tenemos un esqueleto que tenemos que hacerlo
en HTML, que nada de eso lo vamos a hacer nosotros, simplemente para tener una idea de dónde salen las cosas, ¿no? Vamos a verlo, pero eso nos lo va a dar todo la inteligencia artificial, ¿no? Pero nos va a dar un cuerpo HTML que es en el cual va a estar contenido toda la estructura de la página que vamos a crear. Nos va a dar también un código CSS, que es lo que nos va a dar un poco digamos, la piel, el color, la forma, ¿no? En que la vamos a ver y esos adornos. Y la funcionalidad nos las va a dar el lenguaje JavaScript, que va a estar incrustado todo en el fichero HTML, o podemos hacerlo en tres ficheros. Vamos a hacer hoy las dos variantes, ¿no? Entonces, para eso, al final vamos a llegar a esta estructura, o sea, un fichero HTML, un fichero CSS y un fichero JS, pero inicialmente vamos a crearlo todo en una misma página. Vamos a ir paso a paso. ¿Y qué vamos a utilizar? Bueno, pudiéramos utilizar Gemini, Cloudy, que para mí es uno de los mejores sistemas en este momento para la creación de herramientas, o sea, de páginas web o de software de manera general. También ChatGPT tiene ChatGPT Codex, que también es muy potente y que lo tiene incorporado. Prácticamente nosotros como docentes no nos hace falta entrar a las herramientas especializadas. Vamos a ver que con Gemini, que es la que vamos a utilizar, podemos hacerlo sin ningún problema. Y entonces, retomando un poco lo que les comentaba el profesor sobre los prompts, no me voy a detener aquí porque ya se ha hablado profundamente sobre este tema, pero sí les quiero comentar que cada vez es menos necesario ser tan complicados los prompts. ¿Por qué? Porque precisamente la inteligencia artificial ha ido aprendiendo y ya esos grandes prompts que sí funcionan muy bien, pero ya la diferencia que hay en calidad de producto que nos da en un prompt, digamos, menos complicado, un prompt más básico, ya casi logramos los mismos resultados, porque hacia ahí está transitando la inteligencia artificial, de manera que uno no tenga que ser tampoco un especialista en crear un prompt, sino que él pueda identificar los rasgos fundamentales de mi propuesta, de lo que yo quiero realizar, y él va a tomar lo esencial para crearnos la aplicación. Dicho esto, de todas maneras, hay un truco que se lo voy a comentar ahora en cuanto vayamos a ver directamente en la práctica, y es hacer que la propia inteligencia artificial no genere ese prompt complejo a partir de un prompt básico que nosotros creemos. Nosotros describimos qué vamos a querer y le vamos a decir que actúe como un creador o un desarrollador de aplicaciones y nos cree un prompt especializado para que nos haga esa aplicación. Y de esa manera nos podemos librar un poco de tener que aprendernos todos esos partes, que si el rol, que si cuál es el contexto, que si cuáles son las especificaciones, cuáles son las limitaciones que va a tener, cuáles son las principales prácticas que quiero que siga. O sea, son una cantidad de cosas que tengo que tener en mente que a veces para un usuario básico se nos complejiza. Y podemos aprovechar la propia inteligencia artificial para que nos genere el prompt que queramos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, manos a la obra. Primero, como les decía, vamos a ver un conjunto de aplicaciones que tengo en esta página que se llama Recuedu Labs, de un proyecto personal que llevo hace mucho tiempo, donde tengo un canal también de YouTube, pero he creado este sitio donde estoy publicando las principales aplicaciones que voy creando con inteligencia artificial. Les voy a enseñar primero las que he hecho y luego vamos a crear la nuestra aquí en vivo. Bien, entonces dejo de compartir por aquí. Y voy a compartir entonces la pestaña por acá, la pantalla 1. Bien. Me dicen cuando estén viendo, si están viendo mi pantalla. Sí, la estamos viendo. Sí, 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 sí se ve. sí, doctor. Ah, perfecto. Sí, Bien, sí se ve. entonces, pero bien, bien. Voy a poner un poco la cámara para acá para poder ver bien. Listo. Bueno, tenemos aquí esta pequeña página. Fíjense que tengo aquí unas aplicaciones que ya son completamente funcionales. De hecho, hay otros docentes que se las he brindado y la han visto interesante. Aquí tengo un pequeño gestor bibliográfico que hice para edades tempranas, o sea,
primaria, secundaria, que todavía no conocen nada de estilos, que si APA, que si Vancouver, no conocen nada de esto, entonces simplemente para que se vayan familiarizando con este tipo de aplicaciones. Entonces, si lo abrimos, vemos que es una aplicación sencilla donde podemos entrar. Voy a entrar a cualquier cosa para no perder tiempo aquí. Entro un autor, pudiera entrar un segundo autor, el título del libro, puedo poner aquí el año. Estoy poniendo letras al azar, bien, simplemente para poderlo hacerlo de manera rápida, ¿bien? Y le digo guardar referencias. Si vamos aquí al apartado de referencias guardadas, vemos que incluso ya me lo pone en un formato APA, aunque no le digamos nada al estudiante, no, pero ya él se va familiarizando con este tipo de estilos, ¿no? De que además, aunque no conozcan estos estilos, los docentes y los maestros en las escuelas se le piden a los estudiantes que entreguen su bibliografía al final del trabajo. A veces que no le pedimos un formato en específico, pero ya el estudiante si utiliza esta herramienta lo puede hacer de manera sencilla. Incluso luego que ya tenga el listado completo creado, podemos ir aquí a copiar todas y fíjense algo interesante, ya está copiada. Si yo voy ahora al documento, a un documento y la pego, vamos a ver que incluso me mantiene el estilo, algo que era complicado. De hecho, al inicio eso lo hice en 2 o 3 iteraciones. Se dan cuenta que para los que conozcan algo de norma APA, fíjense que el título que está aquí está en cursiva. O sea que eso a veces es un poco complejo, podría parecer complejo, ¿no? Sin embargo, ya nos copia todo en un formato listo para nosotros pegar en nuestro trabajo. Bien, esa es la primera aplicación, ahí la pueden explorar. Les voy a compartir en este momento la página principal para quienes deseen. Adelante, Katia. Buenas noches, señora Bello. Una pregunta, ¿esto nos da en APA 7? ¿Cómo saber cuál es el APA que nos está APA proporcionando? 7. APA Ok. 7 fue programado por mí específicamente, que yo la configuré para que lo haga en APA 7. Muy gentil, gracias. Muy bien, claro, no tienen todos los tipos de libros, sino todos los tipos de documentos, sino los que más bien se utilizan, los que más se utilizan y los que más un estudiante de primaria, secundaria pudiera utilizar, ¿ven? Tenemos libros, artículos de revista, página web, video, artículos de periódico, entrevistas, ¿ven? Y los más sencillos, los más utilizados. Entonces, esta es una pequeña aplicación que yo hice para mis estudiantes. Les gustó, otros docentes lo han utilizado y veo que lo han ido utilizando algunos estudiantes. Entonces, se lo comparto, simplemente fue igual. Claro, ya esta aplicación con ese nivel de detalles, de especificaciones, quizás me lleve 2 o 3 horas realizarlo, no la que vamos a hacer en este momento, que la vamos a hacer un poco más simple, pero esa simple ustedes la pueden seguir escalando, escalando y la pueden seguir avanzando, ¿no? Tenemos otra, por ejemplo, que le ha gustado mucho, que la utilicé de hecho en casa con mis hijas, y es esta de mapas interactivos. Fíjense, esto es un mapa interactivo. De hecho, todas estas las he creado por alguna necesidad personal. Por ejemplo, yo para un informe de un proyecto al cual pertenezco acá en Europa, necesitaba poner un mapa con los países que son participantes en el proyecto y quería que me quedara igual que tenía en el informe principal del proyecto. ¿Y qué hice? Bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues era más sencilla al inicio, solamente tenía Europa. Ahora, como ven, ya le he puesto aquí diferentes mapas de otras regiones, otros continentes, pero bueno, este de Europa. Yo pincho el país que desee. En primer lugar, cuando paso por encima de él, de cada país me va diciendo qué país es en español y en inglés. Si pincho uno de ellos, me lo va agregando a una lista lateral con el nombre en español y entre paréntesis en inglés, que también ya me ayuda un poco a que los estudiantes dominen un poco otro idioma. ¿Ven? Voy marcando los países que yo quiera, me lo va poniendo en un solo color. Si quisiera que me lo hiciera en varios colores diferentes, aleatorios, cuando voy pinchando, le puedo decir aquí, por ejemplo, arcoíris. Y ahora se me seleccionan de diferentes colores y a medida que voy pinchando los países, me van seleccionando de diferentes colores. No se preocupen que uno similar a este vamos a hacer ahora en vivo, pero vamos a hacer algo diferente porque bueno, ya este estaría hecho. Una vez concluido la selección que quise hacer, bueno, puedo exportar incluso esa imagen a PNG, a CSV, a CVG
como quisiera. Y si quiero reiniciar para comenzar nuevamente, si vengo aquí a Sudamérica, podemos ver aquí, ¿ven? Ecuador, Brasil, ¿ven? Y también incluso pudiera aclarar los países que no están seleccionados, pudiera aclarar su color. Como ven, algo sencillo, lo pueden explorar. Les acabo de enviar aquí el enlace a la página principal. Bien, este es un poco más complejo que les decía, de mapas para escalas Likert. Ya con este bueno, les voy a enseñar dos más y ya vamos a hacer el ejercicio práctico. Miren este que es el que yo les comentaba. Este es un poco más complejo. Si se dan cuenta, por supuesto, tiene algo de estadística, tiene algo de visualización de datos, ¿no? Entonces, supongamos que quiero, de hecho tienen inteligencia artificial integrada, pero bueno, ya esto es un poco más avanzado, no lo voy a entrar ahora, voy a ver lo más sencillo, ¿no? Voy a abrir un fichero de datos, cualquiera de los que pueda tener por aquí, déjenme ver alguno que tenga, ajá, este. Este es un fichero de datos que, bueno, yo estuve trabajando hoy con él casualmente, donde tengo 7 preguntas de una escala y 4 preguntas de otras. Si lo logran observar, se dan cuenta que dice 1,1 hasta la 1,7 y 2,1 hasta la 2,4. O sea, ahí hay 2 dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos estas pilas, este gráfico de pilas apiladas, de barras apiladas, pero si vamos aquí la, al gráfico, voy a utilizar uno que es el que más me gusta a mí, que es el gráfico divergente, ¿ven? Pudiera utilizar también el gráfico de distribución o gráfico de split chart, que también es otro muy interesante. Pero bueno, a mí uno de los que más me gusta para mostrar una escala Likert es este de barras divergentes. Y entonces también puedo cambiar la escala que yo quiero. Como ven, me dice de 1 a 5, pero esa no es mi escala. Yo quiero ponerle que es muy de acuerdo, en desacuerdo, en neutral, porque como estaban los números y no reconoce la escala, bueno, pues yo se la asigno. Entonces, vamos a la apariencia. No me gusta ese color. Quiero, por ejemplo, un color en azules fríos o quiero un azul cálido. ¿Eh? Aquí puedo también, o de diferentes colores, lo puedo hacer. Y puedo aumentar el texto, el tamaño del texto de las variables, de los datos internos. Puedo cambiar también el ancho de las barras. Puedo filtrar, por ejemplo, si yo solamente quiero del 1 al 7, porque lo otro es de otra dimensión, como ven, le acabo de quitar esas 4 y solamente dejé las que a mí me interesan. A mí otra cosa que me interesaba mucho, por ejemplo, que se vieran las cuadrículas de fondo, que no se vea el cuadrado de fuera. Bueno, también eso lo puedo quitar. Le puedo decir quitar el grid, ¿ven? Esa línea que tenía marcando el cuadro, lo puedo quitar. Puedo hacer que también la parte donde están las variables o las preguntas sea un poco más amplia. Por ejemplo, aquí le puedo poner 400 para que se vea un poco más, ¿ven? Automáticamente, algo bueno que tiene, que lo he programado. Este, por supuesto, ya les estoy diciendo, esta es un poco más difícil. Esto fueron 2 o 3 días de trabajo, de varias interacciones con el software, un poco más complejo, pero se puede lograr sin problema. Y algo interesante es que es reactivo, o sea, a medida que voy cambiando las variables que tengo en el lateral, automáticamente se actualiza el programa y puedo ir viendo cómo se va observando, ¿no? A veces, por ejemplo, el propio SPS, tienes que ir a veces a generar el gráfico, ves cómo te queda, si no te gusta, entonces tienes que, a veces es un poco más complejo eso. En Jamovi también tiene la ventaja de que es reactivo igualmente. Por último, hice una nube de palabras, por ejemplo, esta para una nube de palabras que podemos pegar aquí un texto. Déjenme ver si tengo algún texto por aquí. Bueno, tengo un conjunto de textos aquí en inglés, pero no importa, para probar. Vamos a utilizarlo, pego aquí el texto y le digo, e incluso las palabras a excluir, y le digo generar nube, y ahí tengo la nube, ¿ven? La nube de palabras, incluso puedo crear las rotaciones que yo desee, si quiero que hayan palabras inclinadas, puedo cambiar también los tipos de colores, el tamaño del texto, ¿ven?
muy interesante. Y esta sí la hice mucho más rápido, como ven, es un poco más sencilla. Bien, entonces, bueno, si hay alguna duda hasta aquí sobre esas aplicaciones, hasta ahora realmente es lo que he hecho, pero podemos ir directamente a crear la nuestra que vamos a hacer hoy. ¿Alguna intervención? ¿Alguien que quería comentar? Seguimos. Bien. Entonces, vamos a Gemini. Vamos a trabajar con Gemini. Gemini, una inteligencia artificial, un gran lenguaje muy, para mí, uno de los mejores actualmente en su versión 3 que le han, le han seguido entrenando con nuevos datos, enfocados también en programación, en varios elementos de manera genéricas, en búsqueda de información. Bueno, y para lo que nos interesa hoy, que es la creación de aplicaciones, va genial también. Como ven, tengo abierto Gemini con una cuenta gratuita, se lo ven aquí a la derecha, ¿no? Por tanto, no tengo ningún privilegio en este momento. Bien, ahora, a mí no me gusta escribir directamente cuando es un prompt que lo voy a analizar directamente aquí en el chat. ¿Por qué? Porque a veces si uno le da un enter o te confundes y lo lanzas, bueno, pierdes tiempo. Entonces, yo prefiero escribir en Word primero y luego ya lo pego allí. Ya después cuando voy interactuando, algo sencillo lo pongo, pero primero cuando quiero analizar, ¿no? Lo hago primero afuera. Entonces, se me ocurre un ejercicio parecido al de los mapas, pero vamos a hacer un ejercicio donde nos muestre Latinoamérica y que cuando pinchemos un país de Latinoamérica nos muestre un panel lateral donde nos diga los principales recursos, digamos, recursos naturales que tiene ese país. Un ejemplo, ¿bien? Entonces vamos a programar esa aplicación porque nos sirve para nuestra, quizás, materia de, pudiera ser de geografía, nos puede servir también para ciencias naturales, ¿no? Entonces yo soy un maestro que quiero hacer esa aplicación sencilla para mis estudiantes. Bueno, lo primero que les digo, vamos a utilizar el truco para que nos salga lo mejor posible a la primera y es que nos dé el prompt. Por tanto, yo le voy a hacer una explicación sencilla con mis palabras y él nos va a dar un prompt un poco más avanzado, ¿no? Entonces le voy a decir que actúa como, eh, vamos a poner aquí como desarrollador de aplicaciones web y crea un prompt para elaborar una app web. Ahora hay cositas que son detalles que le voy a ir comentando, ¿no? Que le voy a poner. Que yo quiero que me dé una sola página, un solo fichero donde esté todo incluido. Por tanto, eso sí, lo tengo que especificarse, ¿no? Le voy a decir una aplicación web en una sola página autocontenida HTML. Eso con mis palabras. Se lo puedo decir de otra manera más técnica, pero es una manera más sencilla. Una app web autocontenida HTML, vamos a decirle HTML, le vamos a poner JS para que él sepa que va a hacerlo con JavaScript y CSS, ¿bien? Que son los tres lenguajes que les digo que los tiene que mezclar para que pueda hacer funcionar esa aplicación, ¿no? Entonces, el objetivo, vamos a ponerle el objetivo de la aplicación. El objetivo de la app es mostrar un mapa de Latinoamérica, donde yo al pinchar un país me muestre un panel lateral, voy a poner así, un panel lateral con los principales recursos naturales de dicho país. ¿Listo?
Y algo que le voy a poner un adornito, le voy a poner que utiliza una interfaz moderna y atractiva para los estudiantes. Bien, con eso nada más. Quizás le pudiera decir que utilice las mejores prácticas de programación, pero como es una aplicación sencilla que no va a estar pública quizás, o no tengo tanto riesgo de que pueda darme un error o que te pueda ser atacado, tampoco necesito mucho más especificaciones, ¿no? Entonces ya con esto va a ser suficiente. Vamos aquí a Gemini, le pego y él lo que me va a dar ahora es un prompt. Todavía no me va a empezar a programar, ¿bien? Vamos a decirle incluso aquí que al final del prompt tiene que darme el HTML para pegar en un documento de texto. Listo. Vamos para allá. Se lo pasamos. Dice, claro que sí, como desarrollador vamos a crearlo. Prompt maestro. Y aquí nos da los principales elementos que nos comentaba el profesor Jorge. ¿Ven? Prompt actúa como un desarrollador frontend experto, crea una aplicación web autocontenida, un único fichero HTML, funcionalidad. ¿Ven? Un mapa interactivo de Latinoamérica en formato CSV cuando haga clic en el país. Lo mismo que le dije, pero me lo está poniendo un poco más específico. El diseño, una interfaz moderna, la tecnología, ¿ven? Entonces ahí va especificándole a la aplicación o al sistema de inteligencia artificial algunos elementos específicos. Como es una aplicación sencilla, tampoco hay mucho que mostrarle y no es un contexto muy complejo porque ya el contexto se está bien descrito en la funcionalidad. Bien, entonces, bueno, de hecho ya me está dando el HTML. Ya me está dando el HTML directo, me dio el prompt y me dio el HTML ya, porque quizás él se confundió, como yo le puse aquí, al final, dame el del prompt, debe dar el fichero, ya él lo dio también. Pero bueno, lo que voy a hacer es copiar el prompt, lo voy a volver a poner, ya el prompt que él me dio, lo pego y aquí me da nuevamente el prompt. ¿Bien? Entonces, fíjense lo que me dice, algo interesante, tenemos que hacerle caso a las indicaciones que nos da, ¿no? Dice, aquí tienes el código completo para guardar como .html. Esto nos quiere decir que el código que él nos acaba de generar aquí, lo tenemos que pegar en un fichero .html para que funcione en un navegador de Internet. Los navegadores de Internet no solamente navegan por Internet, cuando navegamos por Internet lo que estamos viendo son HTML con otros tipos de lenguajes incrustados. Pero no tenemos que tener Internet para poder abrir un fichero de HTML, ¿cierto? Entonces, copiamos copiamos el texto, vamos a un navegador de archivos cualquiera, ¿no? ¿Verdad? El explorador de Windows. Damos clic derecho, nuevo, vamos a documento de texto simple plano, que es ese que se llama así, documento de texto, no un documento de Word, documento de texto. Fíjense que documento de Microsoft Word está arriba. Documento de texto, le pongo el nombre que yo desee, voy a ponerle mapas. ¿Bien? Si gustas enviármelo sin problema, adelante. Ya nada más de favor, nos ayuda. Ah, pensé que estaba hablando conmigo. Ya, No, bien. adelante, adelante. Ya la silencio. Ya, entonces le doy Enter y ahí abro ahora el fichero. ¿Cómo lo voy a abrir? Lo puedo abrir simplemente con una aplicación que tenemos todos en nuestros ordenadores, el bloc de notas simple. Lo abro con el bloc de notas, pego el código, voy a archivo, guardar y ya lo tengo ahí guardado. Cierro el blog de notas si quiero y ya me queda ahí. Ahora, ¿qué nos falta por hacer? Cambiarle la extensión, porque fíjense que está como TXT y él nos dijo que tenemos que tenerlo como HTML, ¿bien?
cambiamos la extensión del fichero, le decimos que sí y automáticamente nos cambia el icono. Fíjense que ahora me está dando el icono del navegador, en este caso el Edge, ¿no? Pero yo lo puedo abrir sin ningún problema con cualquier navegador. Por ejemplo, voy a abrirlo en el mismo que hemos estado trabajando. Lo puedo dar doble clic, pero en este caso, yo como quiero abrirlo aquí específicamente, lo arrastro aquí a la... A ver, discúlpenme. Ajá. Voy a arrastrarlo aquí. Y ahí tenemos el, eh, la aplicación. ¿Qué estoy viendo? Que hay un problema. ¿Ven? Porque todo no sale bien a la primera. Casi nunca nos va a salir bien a la primera. Por eso es que es importante ir en la iteración y pidiéndole que nos ajuste. Bien, entonces, ¿qué pasó? Fíjense que si se dan cuenta, tiene como la forma de Latinoamérica, algo así, pero no está correcto los países. Sin embargo, sí, como ven, pinché aquí que se suponía que era por el más grande que estaba, que era Brasil. Y como ven, lo que sí funcionó muy bien es el panel derecho. Fíjense que se abrió el panel derecho y nos dice que Brasil tiene hierro, madera, café. Vamos a pinchar en este que debe ser Argentina por el tamaño, pienso. Efectivamente, Argentina nos dice que tiene litio, gas. ¿Ven? Pero nos pasó que les dije. De hecho, hay algunos que no funcionan bien. ¿Ven? Colombia sí, Venezuela no nos está trabajando. ¿Ven? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos nuevamente a la aplicación. De hecho, lo ideal como más resultado me ha dado a mí, es tomar una imagen de lo que está pasando con una captura de pantalla. ¿Bien? Entonces, yo voy a dar print screen, tomo una captura de la pantalla o de ese fragmento que veo que no me está funcionando bien, voy a Gemini y le digo, no ha funcionado bien. Los países no se definen correctamente. Entonces, yo le voy a dar, claro, una pista un poco más concreta, ¿no? Para que trate de hacerlo lo mejor posible. Le voy a decir, utiliza librerías o una biblioteca de mapas actualizada y que sea más precisa para que la puedas cargar, ¿no? Y quede mejor, ¿no? Voy a decirle, utiliza una mejor librería de mapas, ¿ven? Ya, con eso solamente prácticamente ya lo tengo. Te paso la imagen, te paso una captura para que veas cómo quedó. Bien, ahí le pego lo que copié, ahí mismo lo puedo pegar. Ahí lo que me pidió fue que la volví a pegar porque me pidió que si tenía derechos con la imagen. Claro, le dije que sí, que no había problema y vamos allá. Listo. Dice, vaya, tienes razón, ese mapa parece un rompecabezas. Bueno, con alguna jocosidad nos ha dado, ¿no? Más que un recurso educativo. Entonces, nuevo prompt y me da entonces el fichero actualizado. Vamos a ver. Siempre debemos esperar a que él termine. Aquí, mientras el icono esté moviéndose, quiere decir que está generando el prompt. Por tanto, vamos a copiar. Y ahora, ¿qué nos puede pasar? Que ahora como cambiamos la extensión, cuando le demos clic derecho, es posible que no nos salga el bloc de notas. Si no nos sale, podemos arrastrarlo o, miren aquí, más abajo sí me está dando editar en bloc de notas. Si no, lo buscan en el navegador o localizan el bloc de notas y lo abren sin ningún problema, ¿bien? Entonces aquí lo tengo, elimino todo, editar, seleccionar todo, lo elimino y pego el nuevo código, ¿bien? Y voy a guardar. Y si quiero lo voy a dejar abierto porque voy a tener que seguir trabajando con él quizás
Entonces ya mejor lo dejo abierto y así voy pegando y actualizando. Lo que sí es importante, antes de actualizar la web, tengo que archivo guardar para que los cambios se queden almacenados. Bien, entonces vamos a cargar nuevamente la página y miren ahora, ya esto va tomando forma, ¿no? Fíjense que ahora tenemos un mapa bastante, de hecho se agranda y se achica cuando utilizo la rueda del ratón. ¿Ven? Eso es algo interesante que nos ha agregado. Bien, entonces vamos a ver si funciona bien. Listo. Le damos Brasil y ahí lo tenemos. Ecuador, datos de actualización, ahí no me tiene datos, parece que no actualizó. Perú, oro, cobre, harina de pescado. Colombia, Venezuela, ¿ven? Datos en actualización. Vamos a tratar de corregir un poco ese problema. Vamos a hacer ya para terminar una segunda actualización, ¿ven? ¿Qué sería que me actualice los recursos por cada país? Que busque en internet o alguna otra fuente para que pueda quedar bien, porque no nos está funcionando bien eso. Entonces vamos a decirle, ahora sí quedó bien la interfaz, pero los datos de algunos países no están. Haz una búsqueda en internet para que todos los países tengan alguna info. ¿Ven? Solamente con eso volvemos a enviarle y vamos a ver qué nos da. Dice, excelente observación, un mapa educativo sin datos precisos es como un libro con páginas en blanco. He realizado una investigación detallada para completar la base de datos de países de la región, desde México hasta el Cono Sur, incluyendo Centroamérica. Ahora amplió incluso. Entonces dice que ha utilizado un recurso, pero bueno, ya estos son elementos técnicos donde va a guardar esa información en la propia aplicación. Ya terminó de crearlo, por tanto, copiamos, vamos al fichero de TXT, o sea, el fichero de texto, seleccionamos todo, eliminamos y pegamos. ¿Bien? Y archivo guardar. ¿Listo? Volvemos acá y actualizamos la aplicación. Bien, vamos a ver si ahora nos funciona. México, a ver si Jorge nos dice si está bien o no. Pinchamos México y dice plata, número uno exportador mundial, productor mundial, petróleo y gas natural. Vamos aquí a Nicaragua, oro, café y carne y energía. Colombia, esmeraldas, café premium, carbón y petróleo. Vamos a Ecuador, dice petróleo, banano, es que el primer exportador de América Latina en banano y camarón, muy sabroso, ¿no? Tenemos a Perú, ¿ven? Y ahí si exploramos, puede ser que aquí tenemos un detalle, que después pudiéramos, siguiendo con la interacción con el sistema, podemos preguntarle a ver qué pasa con estos países de aquí que no los puso activos, ¿no? No le puso actividad. Al parecer, quizás, no sé, cómo son países que tienen eh, son colonias, no sé si tendrá que ver algo con eso, pero bueno, no sabemos por qué, pero nos puede dar una explicación. Si le seguimos interactuando, nos podemos ver ahí qué puede haber pasado. Bien, tenemos Argentina y así pudiéramos ahora decirle incluso que nos agregue esa información, que no solamente ponga recursos estratégicos, sino también nos agregue población, por ejemplo. Vamos a hacer ese como último. Vamos a decirle ahora que en el panel nos agregue también población actual. Agrega a la información la población
actual del país. Le damos, esperamos a que genere, siempre debemos esperar a que el icono de Gemini termine, porque me ha pasado a veces que me he desesperado, copio el código y todavía no ha terminado y a veces me da un error, ¿no? Entonces siempre esperamos a que termine el de pensar y que nos dé el código completo. Copiamos, una vez concluido, vamos al fichero, editar, seleccionar todo, elimino, pego y guardo. Eso no se nos puede olvidar, guardar para que se actualice la aplicación. ¿Ve? Vamos al mapa nuevamente, actualizamos y vamos a ver ahora. Brasil, población 215.3 millones. Vamos a ver México para que Jorge nos diga si estamos bien. 128.5 millones, Jorge, ¿está bien? Correcto, listo. Ecuador, 18.2 millones. ¿Ven? Nos agregó incluso con un pequeño icono delante y así podemos seguir interactuando y vamos agregando lo que necesitamos para nuestros estudiantes y lograr hacer aplicaciones como estas que les mostré, que incluso la que más trabajo me ha dado, 2 o 3 días de trabajo muy fuerte, ha sido esta de análisis cualitativo. He hecho un análisis cualitativo a partir de preguntas abiertas de una encuesta para que haga un análisis, pero ahí se pueden hacer cosas más complejas, incluso que se interactúe con otro modelo de inteligencia artificial donde él envíe una cantidad de datos específicos y nos retorne una información. Y esa información la mostramos nosotros como queremos en la aplicación. Eso se lo dejo de estudio independiente de tarea para que sigan investigando y vean las grandes potencialidades y cómo en 20 minutos, no sé Jorge, cuánto me habré demorado haciendo esta pequeña aplicación de mapas interactivos, hemos realizado un producto que nos puede servir para llevarlo a nuestra aula de una manera atractiva, dinámica y bastante verificable por parte de nosotros, porque esto lo podemos verificar de que la información sea la correcta y si no le decimos que lo solucione. Entonces, me alegra mucho, bueno, haber podido compartir con ustedes este pequeño tutorial rápido. Espero que algunos, los que quizás hayan logrado, hayan estado en computadora, lo hayan podido ejecutar y probar para que vean que se puede hacer sin ningún problema. Y por supuesto que quedamos atentos a cualquier otro curso, formación que podamos dar en un futuro al respecto. Gracias, Jorge. Hola, nuevamente, Raidel. Pues muchas gracias por esta explicación, por esta oportunidad de utilizar la inteligencia artificial para crear productos que de otra forma nos tomaría, yo creo que semanas hacerlo, ¿no? Este ejemplo que das, pues es muy, muy ilustrativo respecto a las capacidades de la inteligencia artificial. Y vamos a dar espacio solamente a un par de preguntas. Amelia Domínguez tiene levantada la mano. Amelia, adelante. Hola Jorge, buenas tardes a todas y todos también y a Raidel, gracias por tu exposición, la verdad muy productivo todo lo que nos dices, toda la información que nos das. Y bueno, pues yo tengo una pregunta, si pudiéramos saber cómo, cómo estar seguros de que los datos que nos está dando son fiables. No sé si pudiéramos diseñar un prompt o si hay ya alguna herramienta que nos pueda ayudar, porque sería imposible leer documentos. Bueno, primeramente tenerlos a la mano, los documentos, de en donde realmente aparezcan estos datos que se están pidiendo. Y luego ya que los encontremos, pues leer cada uno de los países y ubicar la información, etcétera. Em, Podemos decirle que nos dé la fuente, me imagino, ¿no? También para que no le creamos todo a la IA, que eso es lo que nos ha quedado muy claro de todo lo que se dice de la IA, que estemos muy atentos por el tema de las alucinaciones y la información falsa, bla, 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 inventada. Entonces sí quería saber si aparte hay una opción más rápida
para poder decir sí, es fiable y ya me quedo tranquila. Gracias y muy amable. Muy bien, muy interesante y bueno, es algo con la cual me he enfrentado en varias ocasiones, ¿no? La manera de verificar lo que nos da. Y usted ha dado la solución que para mí ha sido la más eficiente y es que nos brinde la fuente, porque incluso brindándonos la fuente, si nosotros no hacemos un chequeo, Ujú, siempre se nos puede ir porque es mucha información. Entonces, la manera más fiable es que al menos nosotros podamos comprobar la fuente, abrimos, chequeamos algunos datos al menos y bueno, ujú. ya ahí sí no podemos hacer más que nosotros revisarlo. No hay una forma, puede haber un contrachequeo. Yo he utilizado contrachequeos también de que luego que nos dé la información, volver a enviársela a él para hacer un nuevo chequeo, decirle, esta información que está aquí por favor, haz una búsqueda ahora profunda en internet y verifícame cada una de las fuentes si está bien. Otra técnica que he utilizado todavía es similar de cruce, es cruzarlo con otra inteligencia artificial. A veces yo uso dos o tres al mismo tiempo. Entonces, la que me da uno, por ejemplo, yo confío actualmente en la que más confío es en Perplexity. Entonces, lo que nos dé él, usted lo saca y se lo envía a Perplexity y le dice que chequee si los datos que están ahí están en la información actual. Y al menos tenemos dos o tres pasos que nos puede ayudar. Perplexity para mí alucina muy poco, utiliza datos fiables, nos da siempre las fuentes, un resumen de la fuente de dónde extrajo la información y creo que esa es la mejor vía actualmente para lo que usted pide, porque hay momentos que sí es mucha información, porque esta aplicación quizás sea más sencilla para verificar, pero cuando estamos haciendo un material educativo que tiene varias páginas, no, ya se nos puede complicar y esta puede ser una solución. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Eh, Gracias. Quiero completar ahí la respuesta de Raidel rápidamente, no me va a llevar mucho tiempo. Siempre es conveniente darle a la inteligencia artificial una fuente de conocimiento. ¿Qué es la fuente de Eso, conocimiento? bien, Además de lo que hizo Raidel, que son los mapas y la información de la población, de los productos estratégicos, etcétera. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo irme, en el caso de México, puedo irme a la página del INEGI, por ejemplo, y bajar un reporte de población. ¿Y qué es lo que voy a hacer con ese reporte de población? Pues se lo voy a subir aquí como archivo a, perfecto. al Gemini antes de generar los prompts. O si, por ejemplo, tengo datos del Ministerio de Comercio, etcétera, etcétera, o son 2 o 3 archivos, yo puedo vincular mi cuenta de Drive con Gemini o Gemini. Y le doy aquí añadir archivos, le digo que conectar y selecciono los documentos que me van a servir como fuente de conocimiento. Así es. Y En podemos específico, limitar el prompt a que se limite específicamente a ese contenido, como muy bien dice el profesor. Muy bien. Excelente solución. sí, perfecto. Tenemos otra pregunta de Katia Sandoval. Adelante, Katia. Sí, buenas noches. Estaba notando que el doctor Abedo ponía con mucha precaución que no haya faltas ortográficas, que la palabra esté bien redactada. A veces por la premura uno comete tantos errores, pero es fundamental que pongamos así con la ortografía correcta o no importa. No, para nada. A mí lo que no me gusta es escribir sin faltas y por eso soy un poco exigente conmigo mismo y trato siempre de todo escribirlo bien. Y siempre se me va alguna igualmente, pero yo cuando estoy apurado, que no estoy en un curso, que no se está mostrando lo que estoy haciendo, escribo a veces y no reviso. O sea, yo sé que cometí errores en textos incluso anteriores y sigo sin revisar que él lo comprende todo. Muy difícil que no entienda. Tiene que ser una palabra que esté completamente mal para que él no la entienda. Pero si no, no hace falta prestar atención tanto a la ortografía. Ya, muy gentil, gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro workshop de la tarde-noche de hoy. Agradecemos mucho su presencia, pero antes de que se vayan, quiero
compartir con ustedes este reconocimiento que estaremos haciendo llegar a nuestro estimado colega Raidel, que dice que este certificado se otorga a Raidel Abello Martínez en reconocimiento a su valiosa contribución como ponente con el tema aplicación práctica de la IA, diseño de prompts y elaboración de productos, que yo creo que la última parte de la elaboración de productos quedó más que lograda. Durante el workshop IA y futuro de la educación, otorgado el 16 de febrero por nuestro grupo de investigación Women in Smart Education de la Universidad Bolivariana del Ecuador, y recordarles que pues estos workshops se hacen desde la UB con el apoyo de nuestra Vicerrectoría de Investigación y Vinculación Social, y a través de nuestros colegas en varias partes, que están en varias partes del mundo y que lo hacen de forma altruista, lo hacen con mucho gusto y con las ganas de socializar conocimientos que son muy importantes para nuestra práctica docente. Entonces, le estaré haciendo llegar este reconocimiento a Raidel. Muchas gracias, Raidel, por participar en este workshop. Sabemos que probablemente no será el último en el que obtengamos tu apoyo, sobre todo con estas cuestiones tan interesantes relacionadas con la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, Patricia, creo que nos da tiempo para una última pregunta. Recordemos que Raidel ya casi está en la 1 de la mañana ahí en España, pero bueno, ya se esperó un rato en la noche que nos puede ayudar. Buenas noches. Sí, Buenas noches. Está muy interesante. ¿Pero dónde podríamos ver otra vez los videos ya grabados para volverlo a practicar mejor? Ya lo puse en el chat, Patricia. Ahí en el chat ya está la dirección. Gracias. Bueno, solo un anuncio antes de terminar. Todavía nos queda una sesión de estos workshops. Será entre el 2 y el 6 de marzo. Falta que me confirme la persona que va a estar con ustedes su participación en este workshop. Yo, por medio del correo electrónico o del grupo, les estaré compartiendo la fecha de la última sesión de este workshop. Y pues muchas gracias nuevamente. Buenas noches. Gracias, Raidel. Gracias a los participantes. Seguimos en contacto. Saludos cordiales. Chao, Gracias. saludos. Gracias.